Muy buenos días tengan todos ustedes. Para los cuantos sepan, una vez aquí en este canal, querido amigo y amiga, eh, esta es la parte número 3 de Vino Púrpura y Harapos, que es el poema, con el pensamiento mendigo. Había dicho que había un enfoque, un, un punto importante, muy relevante en este poema que se llama El vicio. ¿Qué significa el ego? El ego es el destructor del mundo, había dicho. El ego en las personas, todos nosotros, son todas las máscaras que el hombre se pone. O sea, son las personalidades del hombre, la identidad que en múltiples facetas el hombre se disfraza. El ego es lo que nos tiene así en ese mundo, en el egoísmo, en el egocentrismo, en todas las facetas que ya dije que el hombre puede tener. En el cristianismo, según la Biblia, tomaron la palabra pecado, el pecado del hombre. Según dicen que el pecado es la transgresión que el hombre tiene cuando viola las leyes del Eterno. En este caso, podemos hablar de cualquiera uno de ellos, según lo tienen clasificado. Hay una clasificación de esta falla que el hombre tiene, que se llama los pecados capitales. Según dicen que es una estructura que un hombre pues la diseñó, que son el orgullo, la pereza, la envidia, la gula, etcétera, etcétera. Son 7 en número, que son los que le llaman capitales, los más importantes. Pero un día, leyendo un libro hindú que es el Bhagavad Gita, sale a referir los pecados capitales también. Se ve la avaricia, el orgullo, la gula, la pereza, la ira y sucesivamente. Entonces, pero no solo eso existe en el ser humano. Existe el egocentrismo, o sea, el ególatra, el hombre que es ególatra. Y todo eso conlleva al tema focal que hablé acerca de Vino Púrpura y Harapos, que es el vicio del ser humano, el ego. Había hablado también que el ser humano, allá, como dicen los judíos, en el Olam Jabá, y los cristianos en la gloria venidera, la gloria de Dios, van a estar en una ciudad en la cual no va a existir el dolor, no va a existir la angustia, no va a existir el sufrimiento, las enfermedades que el hombre por hoy pues conlleva, tiene, y por ello sufre. Todos nosotros sufrimos. No hay un ser humano en este mundo que no sufra. Sufrimos en menor o mayor escala. Hay quienes están
con un sufrimiento latente en la vida, como por ejemplo una enfermedad que vienen desde niño trayendo, y eso es sufrimiento. Hay otros que no, pero sufren en la parte económica, o si no, sufren en la parte conyugal, son marido y mujer. El sufrimiento está latente en el ser humano en este mundo. Y en sí, el que hace sufrir realmente al ser humano es el ego. En la ciudad de Dios, cuando hablé en temas anteriores, no va a existir el ego. No existirá. Porque la Escritura habla y dice que cuando el Mesías nuevamente se presente, que va a poner los pies en la tierra, unos dicen que no, otros dicen que sí, pues yo afirmo que Él vendrá y pondrá los pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos, como dice la Escritura. La Biblia lo dice. Entonces cuando Él vuelva, Él va a venir, dice la Escritura también, en uno de los textos del Nuevo Testamento, llamado Nuevo Testamento, por cierto. Él viene a quitar lo que es movible y a ponerlo inconmovible. Y como dice el capítulo 21 del Apocalipsis, también llamado el Apocalipsis, el libro de Revelaciones, que la ciudad, la Jerusalén baja, se hará presente. Eso quiere decir que la gloria del Eterno se hará presente en la tierra misma. La tierra, con todo su creación, tendrá una fusión, podríamos decirla de esa manera, si se vale, o una transformación. Porque el capítulo Romanos 8, 18, 19, 20 y 21 en adelante dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa. ¿De quiénes? De los hijos de Dios, dice la Escritura. Así lo dice, los hijos de Dios. Que los hijos de Dios también se manifieste esa transformación. La creación misma, que son las plantas, todos los animales, toda la creación, está aguardando la manifestación gloriosa de nosotros, de nuestra redención, de un cambio. Y ese cambio va a existir cuando el ego sea quitado totalmente, cuando el hombre llegue a ser consciente. Otro texto que dice Pablo, que habla en la Escritura y dice: transformaos en el espíritu de vuestra mente, olvidaos del viejo hombre. O sea, cuando hablamos del viejo hombre, estamos hablando de las 1000 máscaras que el hombre tiene, y que el hombre llegue a ser realmente genuino, realmente lo que es, que ese hombre interior se manifieste, como decía Pablo, Saulo, el apóstol Pablo, que mientras este hombre exterior se va deteriorando, el hombre interior se va manifestando. Tiene que manifestarse el hombre interior. ¿Y qué es el hombre interior? ¿Cómo se manifiesta el hombre interior? La esencia real del ser humano, cuando el ego se ha quitado, cuando el hombre llega a tener eso que dice Pablo, que hay que revestirse en el espíritu de vuestra mente. La palabra espíritu, le pregunté una vez, analicé, hablando
en mi aposento a solas, le dije al Señor, ¿qué significa el espíritu de vuestra mente? Y aquí hay un concepto el cual debemos de entender que se llama la palabra o el concepto conciencia. Conciencia. La palabra conciencia significa con conocimiento. Conciencia, ese es el espíritu que tiene que revestir nuestra mente. El cambio. Change my mind. Cambio de pensamiento. Cambio de mente. Una metanoia, como dicen en el griego. Tenemos que cambiar. Y lo único que nos hace cambiar es la palabra conciencia. Ser consciente. Según los gnósticos. Voy a hablar de los gnósticos en este caso porque tienen un tema muy interesante los gnósticos. Ellos hablan mucho del ego y que el ego es el que acapara esa esencia que se llama la conciencia, el ego. Entonces ellos hacen una forma ilustrada que son envases, en forma de envases, como que tuviéramos nosotros un montón de frascos dentro de nuestra cabeza. Es una ilustración nada más. Y que en esos envases la esencia está guardada, que se llama parte de la conciencia. Cuando se quiebra un envase de esos, la esencia es liberada. Entonces usted va a ser más consciente. Más consciente. En el cristianismo podemos entender esto como vamos a ser más sensibles a la voz de Dios, más sensibles al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Bueno, el Espíritu que es Dios, mejor dijera. Vamos a ser más sensibles. Entonces, al ser sensibles, vamos a ser más conscientes. Y el ego no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque el ego es el destructor del mundo. El ego es lo que le llaman el pecado. Cuando yo transgredo la ley, entonces me persigue la justicia. Si usted ve un ladrón corriendo y atrás va la policía, la justicia sigue a ese ladrón porque se robó algo. La palabra robar es la máscara o parte del ego del ser humano, una parte. Entonces ese frasco, como dicen los gnósticos, que se llama, podríamos decir, mentira, podemos al frasco mentira, ira, orgullo, pereza, hablando de los pecados capitales, se vale, claro que se vale. Entonces, eso tiene acaparada la esencia del ser humano y lo hace insensible al ser humano, insensible. Entonces lo hace al ser humano vestirse como un orgulloso o vestirse como un perezoso, un mendigo que está tirado allá, vulnerable. Lo podemos ver vulnerable al mendigo. ¿Por qué? Porque todo eso es parte del ego, el destructor del mundo. Esta parte tercera estoy explicando dos conceptos importantes. El ego que vengo explicando anteriormente
y la conciencia, que es el que elimina el ego. Y la conciencia es lo que nos hace sensibles. Es el espíritu que tiene que estar renovando nuestra mente. Change my mind, cambiando. Por eso Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, el que mata no mate más, el que fornica no fornique más. ¿Por qué? También dice Pablo en el capítulo 5, verso 1 de Éfeso, que hay que ser imitadores de Dios como hijo amado. Fíjate cómo andes, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sino primeramente se lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eso que debemos de tener, ese conocimiento real de parte de Dios. Lo da el Espíritu, que es Dios mismo. El Espíritu en mí me va a bañar, podríamos decir, o manifestar de adentro hacia afuera, para que ese hombre interior se manifieste realmente lo que es. Entonces, a eso vamos. Ser conscientes. La conciencia, como dicen los gnósticos, abrir la conciencia. Como dice Pablo, despiértate tú que duermes. Una persona dormida es una persona inconsciente. No está con la conciencia, no es consciente, es inconsciente. La persona dormida. Fíjate cómo andes, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No porque el día sea malo en sí, sino porque el día te traerá lo que le llaman adversidades. Y la adversidad vendrá por medio del adversario, de lo contrario. Si tú tienes paz, va a venir algo que te va a quitar la paz. Y tienes que estar alerta. Pero si estás lleno de ego, estás lleno de todo eso, esa suciedad, no vas a poder ver venir esa adversidad tan fácilmente, sino que te va a atropellar, como cuando un tren pasa por la línea y hay alguien en el medio, lo atropella, pasa por encima y lo hace añicos. Eso pasa en este mundo. El ego es el destructor del hombre. Y lo único que nos ayuda a nosotros para salir de esto es ser consciente, abrir la conciencia, ser consciente más y más y más y más, hasta llegar a lo que dice Saulo, a llegar a tener la plenitud del Mesías, llamado el Cristo. Que la paz del Santo esté con vosotros. Esa es la última parte. Se puede explicar más, hay más todavía, lógico. Pero hasta aquí dejo el tema de vino, púrpura y harapos, junto con el pensamiento mendigo. Que la paz del Santo esté con vosotros y que el Señor los colme de muchas bendiciones a todos ustedes, para los cuantos sepa. Amén y amén.